Bueno, y arrancamos el cuarto bloque de Laberinto de Voces. Estamos escuchando El Maestro de Babasónicos y en este momento estamos escuchando ese tema justamente porque siempre nos damos el tiempo de poder recuperar algunas voces para pensar el presente. Y en este momento estamos en comunicación con Agustín Rossi, que nos parece que es una voz muy importante a nivel nacional para pensar el presente. Agustín, ¿nos escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenos días, buen sábado para todos. Buen día. Muy bueno, un agrado tenerte acá. Mucho más, dije, te escuchás, nos escuchás y también nos podemos ver. Ojalá no tengamos tanto delay. Se te ve muy bien. Y justo antes de que entres, pusimos Dancing in the Street de Bowie y Mick Jagger. Era un tema bien arriba para arrancar un poquito la conversación. Bueno, Agustín, la verdad que ex jefe de gabinete, ex diputado nacional, ministro, digo, tenés mucha trayectoria y si tengo que también destacar algo, además de tu trayectoria y experiencia, siempre reivindicando la participación y la militancia, ¿no? El compromiso de, más allá del lugar en el que esté una persona, que me parece que es algo muy valorable. Y también algo que, la verdad, para pensar la entrevista y cuando estábamos acá hablando con el equipo de producción, decíamos, Frente para la Victoria, ¿no? Frente de todos, Unión por la Patria, Fuerza Patria. Cada uno tiene que ver con etapas, ¿no? Pero hay algo en este momento que podemos destacar para pensar el presente, digamos, dónde estamos parados, por qué Fuerza Patria es lo mismo que que el 2003, que el 2015, 2019. Hay algo vinculado con Fuerza Patria que tiene que interpretar de otra manera la etapa, entrando un poquito por ahí a la conversación. Tal vez es muy abierta, difícil la pregunta, pero para entender un poquito la etapa en la que está el peronismo. Bueno, el John William Cook decía que el pasado no es el programa, pero el pasado es el anclaje, digamos, ¿no? Nosotros somos un movimiento con pasado, ¿no? Con pasado no solamente desde el 2003, que nos llamamos Frente para la Victoria, sino desde el mismo momento en que nacimos. Este año se van a cumplir 80 años del 17 de octubre del 45. Entonces, la forma que tenemos para interpretar el presente y mirar el futuro tiene que ver fundamentalmente con eso, ¿no? ¿Dónde anclas? ¿Dónde te anclas, no? Y yo creo que el peronismo ha tenido generalmente un pasado virtuoso, un pasado en donde en las diferentes etapas, fundamentalmente en los gobiernos de Juan y Eva Perón y en los gobiernos de Néstor y Cristina, lo que hicimos fue tomar una serie de medidas y una serie de acciones que siempre tuvieron que ver con mejorar la calidad de vida del conjunto de los argentinos. Uno no encuentra medidas que se han tomado durante esos gobiernos que tenían que ver con agredir a los argentinos, como vemos que sucede todos los días hoy en la Argentina, ¿no? Ahora bien, el Frente para la Victoria, que era la denominación que utilizamos en el 2003, porque en realidad era la denominación con que Néstor Kirchner se presentaba en las elecciones en Santa Cruz. Bueno, tuvo también, si bien nos llamamos siempre Frente para la Victoria, tuvo también sus diferentes etapas. Una cosa fue el 2003 al 2007, los 4 años de gobierno de Néstor. Otra cosa fue las elecciones del 2009, después de las 125, ni que hablar el 2011 con el 54% de Cristina, y así sucesivamente. Y eso fue acompañado también con contextos internacionales y económicos que podían favorecer o que podrían ser adversos a una política soberana que nosotros siempre intentamos llevar adelante. ¿En qué lugar encuentra Fuerza Patria hoy, digamos, ¿no? Después de lo del Frente de Todos, que también tenía una explicación, digamos, ¿no? Porque era la reunificación del peronismo. Pero ¿en qué lugar encuentra a Fuerza Patria hoy? Bueno, Fuerza Patria se encuentra siendo el principal espacio político de la oposición, que está en contra taxativamente y casi, digamos, diametralmente opuesto a las políticas que lleva adelante hoy el presidente Milei. Y encuentra a la Argentina en un estado de catástrofe. Para mí lo que está haciendo Milei es generar una catástrofe económica, social y cultural en el conjunto de la sociedad argentina. Y el peronismo tiene que prepararse para resolver la urgencia. ¿A qué le llamo la urgencia? Estas elecciones, saben ustedes que soy candidato a diputado nacional por Santa Fe,
Estas elecciones de diputados nacionales son importantes para la urgencia. Si hubiésemos tenido 6 diputados nacionales más en el momento que se trató el veto al aumento a los jubilados y pensionados, hoy el aumento estaría vigente porque hubiésemos rechazado el veto. Entonces, la urgencia es pararlo a Milei de que siga llevando adelante esas políticas que tanta crueldad generan. Entonces, primer punto. Y segundo punto, generar los cimientos para imaginarnos la reconstrucción de la Argentina con una nueva posibilidad de que el movimiento nacional y popular pueda gobernar nuestro país, que también nos tendrá que encontrar con ideas claras, ideas definidas, predeterminadas, hacia dónde tenemos que reconstruir la Argentina, digamos, ¿no? Porque la verdad que la situación en la cual van a dejar estos tipos de Argentina es muy difícil. En esto, Agustín, nosotros intentamos de este encuentro que sea una conversación, un intercambio, y no, por eso también te damos tiempo para que te explayes, que nos parece interesante recuperar tu voz, por eso te tenemos acá, pero también poder intercambiar. Te escuché y me destaco la palabra antagonismo, que no lo dijiste, ¿no? Pero lo que somos diametralmente opuestos, algo así dijiste, en referencia al actual gobierno. Y eso que el actual, digamos, el oficialismo intenta llamar kirchnerismo, ¿no? Vos decís que es peronismo, digamos, ¿tiene que ver con el nacionalismo? Digamos, desde la manera que se le puede ofrecer otra cosa a la ciudadanía. Porque Sí. ahí aparece un interrogante, ¿quiénes entran en el nacionalismo? Yo creo que sí, porque, por ejemplo, no hay ninguna medida que haya tomado este gobierno que tenga que ver con la soberanía, ¿no? Que tenga que ver con la autonomía del país. No, si vos atacás el complejo científico-tecnológico de la Argentina, disminuís el presupuesto de del CONICET, si los científicos se van del CONICET, si no incentivás y protegés a industrias como Invapo, como la fábrica argentina de aviones en Córdoba, bueno, claramente que tu posibilidad de autonomía en el futuro cada vez se reduce más, porque soberanía hoy es un país industrial, es un país en donde el mundo productivo conecte claramente con el mundo científico y que de allí salga una producción con mayor valor agregado que nos permita tener una mayor potencia en todo lo que significa nuestro volumen exportador y que nuestra tonelada de exportación sea más cara, tenga más valor que la tonelada de exportación de lo que significan los productos primarios, un gobierno que tenga una dimensión de lo que significa la ubicación geográfica estratégica que tiene la Argentina y que entonces sepa que si hay cosas que no puede negociar es que la base naval en Ushuaia es estratégica y es un error gravísimo entregársela a los Estados Unidos, porque ahí está la desembocadura del Estrecho de Magallanes, que sigue siendo el único canal natural de comunicación entre los dos océanos. Un país que tenga una mirada latinoamericanista, un gobierno que tenga una mirada latinoamericanista, que es la forma que nosotros tenemos de insertarnos más adecuadamente en el mundo y que no tenga alineamientos automáticos y recupere autonomía en cuanto a lo que significan las relaciones internacionales y que en el marco de esas relaciones internacionales siempre tomemos las decisiones que benefician al conjunto de nuestro país, un modelo económico que tenga una política exterior que defina cuáles van a ser los sectores de la industria que van a estar protegidos, porque entendemos que ahí tenemos capacidad, que tenemos ventajas competitivas, que podemos desarrollar e incorporar claramente valor, y cuáles son aquellas cosas que nos podemos permitir importarlas sin que eso genere un daño a la industria y que genere un daño a todo lo que significa la generación de empleo, un sector agropecuario que se potencie con la incorporación de valor agregado en origen, esta idea de poner una fábrica por pueblo, que es una idea que nosotros tenemos que sostener y que tenemos que llevar adelante. La idea de que este boom de recursos naturales que tenemos tenga un anclaje con algunas situaciones o algunos diseños institucionales similares, como por ejemplo tiene Noruega
con un fondo soberano que parte de los recursos que genera la producción hidrocarburífera van a ese fondo soberano que sirve para sostener el sistema provisional presente y futuro. Bueno, me parece que eso tiene que ver cuando uno mira la Argentina en términos, integrales y cuando uno la mira con una perspectiva, claramente soberana, digamos, ¿no? Entonces yo creo que el nacionalismo económico, tener una mirada nacionalista desde el punto de vista económico es lo que siempre ha identificado el peronismo. Eso más lo que hemos hecho desde Perón en adelante, que es ampliar derechos. El peronismo siempre se caracterizó por ampliar derechos. El aguinaldo fue una de las primeras leyes que planteó Perón en el 1946. Ya lo había hecho por decreto cuando era secretario de Trabajo y Previsión, pero no lo cumplían, así que lo hizo por ley en 1946 apenas asume. Bueno, el voto a las mujeres que impulsó Eva y que fue realidad la primera vez en 1952. Y después todo lo que ha sido la ampliación de derechos que se llevaron durante los gobiernos de Néstor y Cristina, que yo creo que son identitarios claramente de nuestro modelo, o al menos de mi modelo de sociedad, que yo miro y que yo siento como para llevar adelante, ¿no? Ahora, Agustín, nos vamos a meter un poquito en el vínculo, ese futuro que uno quiere interpelar a la sociedad y construir conjuntamente. Pero antes de meterme ahí, que un poco aludiste a eso, te quiero preguntar por la Liga de los Gobernadores, ¿no? Este nombre de Provincias Unidas, que aparece Schiaretti, que aparece, distinta, Nacho Torres, Vidal. Aparecen nombres que, incluso diputados nacionales, Massot, figuras que yo los leo, los interpreto con un discurso muy nacional, incluso filo peronista, aunque haya componentes de otros partidos. Y te quiero preguntar, digamos, respecto a tu visión de futuro, ¿se puede dialogar, se puede construir con ellos? ¿O es, digamos, no, hay definiciones irreconciliables porque construyen desde el antagonismo? Uno de ellos es Puyaro, que gobierna la provincia de Santa Fe, ¿no? Pero ¿qué visión tenés vos de Provincias Unidas y los gobernadores que se posicionan medio entre el peronismo-kirchnerismo y entre la Libertad Avanza? Primero, dialogar, salvo con el cipallismo, digamos, ¿no? El peronismo tiene obligación de dialogar con todos. Y claramente no son lo mismo todos los gobernadores que allí integran ese espacio, ¿no? Yo les desconfío, la verdad que tengo que ser honesto, les desconfío porque son los que han sido el sustento en el año 2024 y gran parte del 2025 del gobierno de Milei. Todos esos gobernadores que vos nombrás son los gobernadores que fueron a firmar el Pacto de Mayo, el 9 de julio en Tucumán. Esos gobernadores fueron los que le permitieron al darle la ley base, al gobierno nacional. Son los que nunca nos ayudaron para derogar el DNU 70/2023 y son los que en general fueron el brazo legislativo que tuvo el gobierno de Milei durante todo este tiempo, ¿no? Y bueno, la mayoría, muchos de ellos, no sé, no recuerdo Yarlora, creo que no se definió en el balotaje, pero el de mi provincia, Puyaro, claramente en el balotaje dijo que había que votar a Milei y que él estaba más cerca de Milei que de nosotros. O sea que esto de que están en el medio, no les creo, ¿no? La verdad que les desconfío. Creo que en realidad lo que han hecho es generar una especie de agrupamiento que les permita en estas elecciones intermedias mantener una cantidad de diputados y de senadores que después les permita tener una situación de mejora en cuanto a la negociación, ¿no? De mejora en cuanto a la negociación con el poder. Esto es lo que creo. Sí creo que si hay algún antiperonista que no quiere seguir votando a Milei, puede llegar a votarlos a ellos, pero los veo en términos inclusive ideológicos. O sea, mi mirada está muy puesta a lo que ha hecho Puyaro acá, digamos, ¿no? Cuando el presidente
terminó con el incentivo, con la ley de incentivo docente. El 10% del incentivo docente directamente lo quiso Puyaro, se lo descontó a los docentes de la provincia de Santa Fe. No buscó alguna ingeniería, como intentó Axel, como para suplantar o compensar ese 10% que se perdía por la anulación del incentivo docente. Hace una semana, 10 días, se aumentaron un 28% el transporte interurbano en la provincia de Santa Fe. El justificativo fue que se eliminaron los subsidios nacionales, pero no buscó una alternativa para ver cómo se resolvía esto en la provincia de Santa Fe. Y eso obviamente que cada uno de los ajustes del gobierno del presidente Milei, Puyaro los aplicó directamente y lo trasladó directamente al conjunto de la sociedad santafesina. Así que a Puyaro no le creo que esté buscando una alternativa distinta. Él está más cercano, tan cercano está que cuando armó la lista de diputados nacionales puso de cabeza de la lista a la vicegobernadora, que es la presidenta del PRO en la provincia de Santa Fe. Entonces nadie puede llegar a pensar que en las próximas elecciones Gisela Scalia, que es la vicegobernadora, presidenta del PRO en la provincia de Santa Fe, vaya a ir a votar en contra de Milei, ¿no? De hecho, hay declaraciones de hace 20 días, 25 días, que estaba a favor del veto a los jubilados y a favor del veto a la ley de emergencia para personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que desconfío claramente. Me parece que sí, que tienen una agenda en común. La agenda en común es tratar de obtener la mayor cantidad de recursos nacionales, de recursos que están en manos de la nación para sus provincias. Me parece legítimo eso. Me parece que hacen lobby en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para eso. Eso tiene que ver con el impuesto a los combustibles, líquidos, la coparticipación automática del fondo de los ATN, de las ayudas del Tesoro Nacional. Ahora, los que le dieron sustentabilidad para que Milei lleve adelante todas las políticas de enorme crueldad que mantuvo durante todo este tiempo, fueron ellos. ¿Hay que tenerlos en cuenta para la Argentina que viene? Sí, claro que hay que tenerlos en cuenta. No sé en qué lugar, pero sí, claramente hay que tenerlos en cuenta y hay que tener diálogo y ver de ese diálogo cuáles son las decisiones que se puedan tomar. Claro, de todas maneras, dicho esto, digo, a mí me parece que el peronismo, el campo nacional y popular, para las elecciones no del 2025, sí del 2027, y si no son para las elecciones, para el gobierno posterior del 2027, tiene que imaginarse una arquitectura lo más amplia posible. Y cuando digo la más amplia posible, desde el FIT de la izquierda hasta los desencantados del PRO. Y que esa amplitud no te haga perder intensidad ideológica. Eso es el único límite que podamos llegar a tener. Pero sí, yo creo que la reconstrucción de la Argentina va a necesitar absolutamente de todos. Y vos ya que te metiste ahí, ¿qué te imaginas? ¿Más acuerdos, tipo internas? Porque el tipo de amplitud, el abanico que me estás planteando me encanta, pero lo veo difícil, digamos, en el contexto actual, digamos, desde fragmentación hasta distintas lecturas políticas y tácticas de los espacios. Sí, no digo que sea no dije que sea fácil, digamos, ¿no? Claramente que es una arquitectura difícil. Yo creo que lo mejor que nos puede pasar, voy a decir lo mejor que le puede pasar al campo nacional y popular, ¿no? Es construir esa alianza y que esa alianza a la hora de elegir sus candidatos vaya a una gran paso nacional, en donde todos los compañeros que quieran ser candidatos a presidente o las compañeras que quieran ser candidatas a presidente se sometan a una paso y que ese escrutinio que tenga el conjunto de la sociedad, que esa mirada que tenga el conjunto de la sociedad esté basada en las ideas que cada uno tiene de cómo tenemos que hacer para reconstruir la Argentina. Y bueno, entonces me parece que eso sería lo mejor, que lo decida la gente, lo decida el pueblo. Yo creo que eso siempre es lo más sano. Por algo Néstor Kirchner diseñó las PASO, ¿no? Y yo confío mucho en su mirada. Y la mirada de Néstor era fundamentalmente esta, digamos, ¿no? Que la sociedad sea la que participe. ¿Cómo te va? Ahora los candidatos en todos lados los tuvimos que elegir en acuerdo entre dirigentes. Dirigentes representativos, importantes, respetables y demás, pero dirigentes, digamos, no participó la sociedad. Entonces,
Yo creo que eso no está bueno y que hay que volver al sistema de pasos. Por suerte, lo que se votó fue una suspensión y quizás para el año que viene tengamos un sistema de pasos. Y eso sería lo más sano para el campo nacional y popular, y que el campo nacional y popular en esa elección debata ideas, iniciativas, proyectos. Bueno, me parece que ahí va a estar muy claro qué vamos a hacer con la deuda, que a mi criterio en las actuales condiciones es impagable. ¿Qué vamos a hacer con Cristina? Yo creo que hay que indultarla el primer día de gestión, pero bueno, ¿qué vamos a hacer con todo el andamiaje que dejó Milei, que va a dejar Milei de desregulaciones, de desarme del Estado? ¿Hacia dónde vamos a reconstruir la política industrial, el desarrollo industrial de la Argentina, el Estado que querramos para que se sostenga? ¿Cuál va a ser la política exterior de la Argentina? ¿Cuándo va a ser la política de comercio exterior? ¿Cómo va a ser la inserción internacional de nuestro país? ¿Con qué países del mundo vamos a intensificar nuestras relaciones? Bueno, me parece que todo eso tiene que ser materia de un debate, partiendo de la base de un denominador común, que hay que volver a tener un país normal. Digamos, lo que hoy nos pasa a los argentinos, que no tenemos un país normal, porque no tenemos un presidente normal, porque la segunda figura de importancia en la gestión no es el jefe de gabinete, ni es la vicepresidenta, sino que es la hermana del presidente, que es la secretaria general de la presidencia, porque se rumorean una cantidad de cosas que son extrañas para lo que significa la necesidad de gestionar adecuadamente un país de la importancia de la Argentina, porque la Argentina es un país importante, digamos, no se gestiona como se gestiona cualquier cosa, digamos, ¿no? La Argentina es el país, tiene la octava superficie del mundo, tiene una ubicación geográfica estratégica, tiene recursos naturales, tiene agua dulce, tiene la posibilidad de tierras cultivables en una gran medida, tiene recursos, tiene la capacidad de su gente, que es una capacidad reconocida en todo el mundo. Somos un país que por Producto Bruto debe estar entre el 20 y el 30, según los años, en función del Producto Bruto que tengamos. Bueno, somos un país importante, los argentinos somos importantes y merecemos tener gobernantes que le den a la gestión de gobierno la importancia que le tengan que dar, y no gobernantes que griten, que insulten, que descalifiquen, bueno, todas esas cosas que estamos viendo durante todo este tiempo. ¿Cómo te va, Agustín? Soy Beto de Liniers, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bien, mañana se celebran las elecciones en Provincia de Buenos Aires. No vamos a romper la veda, estamos, por supuesto, a derecho. Tomando en cuenta que son más de 14 millones de electores, pensaba si el resultado de mañana va a incidir sobre la visión que hay en el resto del país, en las provincias, si eso va a traccionar para algún lado, y si a partir de esto se pueden empezar a generar estrategias para el 2027 con compañeros o con bloques del otro lado o algo, alguna estrategia que se pueda ir pensando ya de cara al 2027. Bueno, es la provincia de Buenos Aires, como vos decíamos. El peronismo de la provincia de Buenos Aires, además, es un peronismo muy importante, es el peronismo más importante del país, así que todo resultado va a tener algún tipo de influencia. Sí, sin duda, digamos, ¿no? Y va a ser materia de análisis, porque además, bueno, en 50 días, en 47, 48 días, tenemos las elecciones de octubre, que son las elecciones nacionales, ¿no? Así que claramente digo que va a tener, no sé si va a ser determinante en cuanto a los resultados nacionales de octubre, pero sí, sin duda va a ser materia de análisis y va a ser materia va a tener un impacto en el tablero político, esto sin duda, la elección en la provincia de Buenos Aires. Obviamente que sin romper la veda, y además yo estoy acá en Santa Fe, así que lo miramos con muchas expectativas y vamos a estar con expectativas de tener la mejor elección. Yo personalmente creo que vamos a tener una muy buena elección. Me parece que, miren, nosotros tuvimos elecciones, ya tuvimos 2 elecciones, las de convencionales, en Santa Fe estoy hablando, las de convencionales constituyentes, las de municipales, de concejales e intendentes en algunas localidades, y ahora tenemos la tercera. Hemos ido de menor a mayor.
nos fue bien en la de convencionales constituyentes, pero fuimos divididos y demás, nos fue mucho mejor en las de concejales. Ganamos en 10 de las 15 ciudades con mayor cantidad de habitantes que tiene la provincia de Santa Fe y tenemos muchísima expectativa para lo que viene, para las elecciones de octubre. O sea que claramente nosotros creemos que vamos a hacer una muy buena elección en la provincia de Buenos Aires. Cumplimos con lo básico, que era lo que nos exigía nuestra militancia, nuestra gente, que era la realidad, que era la realidad de tener listas únicas en el caso de la provincia de Buenos Aires. La verdad que el peronismo tiene en muchas provincias, de las más importantes tenemos listas únicas, en PBA, en Cava, en Santa Fe también tenemos una única lista del peronismo, así que me parece que vamos a tener una muy buena elección, sabiendo que además de competir contra la derecha, que en el caso de la provincia de Buenos Aires va unificada, en el caso de la provincia de Santa Fe va dividida, porque por un lado está la Libertad Avanza y por el otro lado, como explicaba recién, la lista del gobernador encabezada por una dirigente del PRO. También yo creo que el otro desafío que nosotros tenemos es lograr que vaya mayor cantidad de gente a votar, y eso depende de que generemos expectativas, esperanza, que pase eso, digamos, ¿no? Que volvamos a enamorar, que volvamos a generar un sueño colectivo para el conjunto de los argentinos y que ese sueño colectivo se puede completar desde el campo nacional y popular. Agustín, te quiero hacer la última pregunta y te despedimos, que ya te sacamos mucho tiempo. Al principio de la entrevista nombraste el 2008, ¿no? La ley de retenciones móviles, sí. Conflicto con el campo, un conflicto que le dio mucha identificación al gobierno nacional de aquel entonces y también sumó mucha fuerza a los sueños estos que estás planteando y al enamoramiento y a las distintos intereses que hay en la sociedad, ¿no? Pero digo, fue un aluvión de militantes y de politización de la sociedad muy fuerte. Te quiero preguntar ahí, como última consulta, respecto a la renovación que puede o no haber en el peronismo, a los cambios o las sumas de distintas reivindicaciones, en estos tiempos tan, digamos, libertarios, de alguna u otra manera, que yo creo que no hablan solamente de un gobierno nacional, sino también hay algo de la agenda individual, libertaria, o el vínculo con lo financiero, que cambia mucho los programas. Entonces, para concluir con la pregunta, ¿no? ¿En qué cambios necesita el peronismo para volver a enamorar a la sociedad? Yo creo que el peronismo tiene que, cuando uno habla de renovación, la mirada más corta y más simple es decir, bueno, hay que cambiar las caras, y eso me parece que también en algún lugar es válido, ¿no? De hecho, nosotros acá en la provincia de Santa Fe encabeza la lista Karen Tepp, que es una dirigente que no es del peronismo, que es de Ciudad Futura, que es una dirigente joven, pero que ya tiene su recorrido en el Consejo Municipal de Rosario. Y yo voy en el segundo lugar, entonces hicimos una combinación de renovación y experiencia, o de renovación y coherencia, si se quiere, digamos, todo eso está así, digamos, ¿no? Entonces me parece que esa es una demanda que está y que hay que darle algún tipo de respuestas. La demanda más profunda que tiene que tener el peronismo es sobre las ideas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a proponerle a los argentinos? ¿Cuáles son las nuevas ideas? En algún momento Axel dijo las nuevas canciones, digamos, ¿no? ¿Cuáles son las nuevas ideas que nosotros vamos a proponerle a los argentinos? Bueno, yo creo que hay cosas que está claro que son harto evidentes que nosotros tenemos que contemplar para reformular un proyecto nacional y popular. Digo una, digamos, ¿no? La fuerza del trabajo. La fuerza del trabajo en la Argentina tiene un 30%, 31% para ser específico, de trabajadores en relación de dependencia en el sector privado. 17% trabajadores en relación de dependencia en el sector público, en todo el sector público, nacional, provincial, municipal y desde las universidades hasta las Fuerzas Armadas, ¿no? Después tenemos un 26-27% que son trabajadores monotributistas y el resto son trabajadores en la informalidad. El peronismo hace tiempo, hace años, que cuando le habla a los trabajadores, le habla solamente a la primera parte, a los trabajadores en relación de dependencia que están sindicalizados. Esos son los que nos escuchan. Son los que tienen una cantidad de derechos adquiridos
aguinaldo, vacaciones pagas, licencia por enfermedad, entre otros derechos adquiridos, pero quizás estos son los más, son los más distintivos, digamos, ¿no? Entonces, en cambio, los trabajadores monotributistas no tienen ninguno de estos derechos. Y fíjate vos lo que hizo Milei en la campaña electoral. A los trabajadores monotributistas les dijo, miren, ¿vieron todo esto que tienen los trabajadores en relación de dependencia? No le dijo derechos, son privilegios. Se los voy a sacar para igualarlo. Entonces intentó igualar para abajo. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que entrar a pensar de cómo hacemos para que algunos de los derechos que perciben o que tienen los trabajadores en relación de dependencia puedan ser percibidos por los trabajadores monotributistas. Por ejemplo, el aguinaldo, ¿no? Ustedes me dirán, ¿cómo el aguinaldo? Bueno, hay distintas maneras. Una parte lo puede pagar al cual el monotributista le presta servicio, digamos, tener una factura que diga el monto del servicio vale 100 y 4% a cuenta del aguinaldo. El otro puede salir de la recaudación tributaria que tiene el conjunto de la sociedad argentina y que pueda completar. Se puede buscar algún mecanismo, pero tenemos que entrar a pensar en ese trabajador, porque si no pensamos en ese trabajador y nos quedamos solamente con este otro 50%, que son los trabajadores en relación de dependencia, en realidad estamos debilitándonos. Perón decía que nosotros éramos un movimiento cuya columna vertebral son los trabajadores, pero estamos hablándole a los trabajadores, al 50% de los trabajadores, al otro 50% no le hablamos. Entonces, estas son las cosas que yo creo que hay que entrar a pensar, como por ejemplo, no voy a utilizar el nombre flexibilizar, pero facilitar la creación de nuevos sindicatos, de nuevas asociaciones sindicales. Miren, ¿tengo un minutito más? Sí, sí, dale. Vamos hablando, pero dale, ¿no? Es interesante, aparte, son maneras históricas que parece que no se conversan más, no se discuten. O que la propuesta, el programa está muy lejos de la sociedad. Así que está bueno lo que estás planteando. Bueno, entonces, yo en el medio de la campaña electoral, cuando fui candidato a vicepresidente con Sergio Massa, se me acerca un grupo de compañeros, ¿no? Y me dicen, che, Agustín, mirá, nosotros somos una asociación civil, somos 30, 40, 50 compañeros acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos personería jurídica, contratamos una mutual para que nos dé servicios de atención médica mínimos, pero bueno, tenemos un servicio, nos hicieron un precio porque fuimos 50 todos juntos, demás. Tenemos personería jurídica y estamos detrás de la personería gremial. ¿Y qué son ustedes, compañeros? Nosotros somos paseadores de perros. ¿Me escucharon? Sí. Nosotros somos paseadores de perros y queremos tener un sindicato. La pregunta que yo me hago es, ¿por qué no pueden tener un sindicato? ¿Por qué no puede haber un sindicato de plomeros? O de electricistas autónomos? O de barberos? ¿Me entendés? Entonces, porque también en eso está, digamos, ¿no? Nosotros nos quedamos con la idea de los grandes sindicatos, la UON, Empleado de Comercio, Sanidad, la UOCRA, además. Y esos pequeños sindicatos te permiten, es un salto cualitativo en la sociedad, porque la diferencia, además de esto de los derechos adquiridos entre el trabajador en relación de dependencia y el monotributista, que alguna vez el trabajador en relación de dependencia sintió en carne propia, en su vida diaria y cotidiana, el peso de lo colectivo. Alguna vez fue a la comisión interna, alguna vez fue al sindicato, alguna vez utilizó la obra social del sindicato, alguna vez pidió un crédito en el sindicato, alguna vez le dieron un bolsón en el sindicato o viajó por el sindicato. Entonces, esa es la idea de lo colectivo que, por lógica, el trabajador monotributista le cuesta más, porque se defiende a sí mismo, digamos, ¿no? Entonces ese, cuando vos le decís te van a quitar los derechos, te dice, si yo no tengo ninguno de los que me hablas. Bueno, esa yo creo que es una de las cosas que el peronismo tiene que empezar a hablar y a interlocutar. No digo que mi propuesta sea la mejor y que tendrá debilidades, pero algo hay que hacer con este tipo de cuestiones. Entonces, para mí, hay que facilitar la creación de nuevos sindicatos y que aparezcan una cantidad de sindicatos que agrupen otras actividades que no están contempladas en los sindicatos tradicionales. Y algunos de los derechos que tienen los trabajadores en relación de dependencia hay que buscar la ingeniería para que los puedan empezar a percibir
los trabajadores monotributistas, por ejemplo. Bueno, súper interesante, Agustín, tu tiempo acá compartido con nosotros, te agradecemos un montón. Me gusta mucho que, al iniciar la entrevista, digamos, planteabas una serie de cosas que lo que me dice es, bueno, hay un proyecto nacional que se sigue sosteniendo y los dirigentes siguen pensando en un programa político para todos y todas los argentinos. Y después también esto de incorporar las demandas y lo que está sucediendo en la sociedad, digamos, con los pies en la tierra, digamos, volver a discutir el trabajo, lo colectivo y los recursos de la gente de a pie me parece súper necesario. Agustín, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, tal vez conversamos en otra oportunidad. Muchas gracias, Che. Muy linda la entrevista, porque poder hablar de temas que a veces la coyuntura te abruma, digamos, ¿no? Así que, y felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Agustín. Gracias.